Muy buenas tardes y tengan todos pues una cordial bienvenida a este gran evento. La idea siempre, y como todo es agradecer a todas las personas que hacen parte de este tipo de iniciativas que nos permiten distribuir el conocimiento entre pues, todas las personas que están interesadas, los que se conectan. Muchas gracias por asistir. Como Lorena lo ha dicho, la importancia de la calidad del agua, higienización en tanques de almacenamiento y sistemas de conducción en granjas es un tema muy importante que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, espero todas las dudas que puedan tener, las hacemos al final de la presentación, vayan anotándolas ahí en un cuadernillo y al final hacemos todo el tipo de preguntas para poder darle trámite a la presentación. Entonces, arrancamos. Entonces, la descripción del problema. Antes que nada, tenemos que ser muy claros en lo que vamos a hablar. Y es que nosotros no vemos el problema de la potabilización o la calidad de nuestras aguas como un punto muy importante, sino lo vamos a ver o vamos a preocuparnos es cuando ya encontramos animales en este estilo. Entonces, cada vez que vemos animales en nuestra granja, no solo pensemos de pronto en otros factores, sino también pensemos en el agua como un factor incidente. ¿Por qué? Porque la llamada muy común es que tenemos lechones con diarrea en parideras, tenemos lechones en preseo quedados, este aspecto como lo vemos en la presentación, encontramos cerdas con procesos respiratorios, procesos digestivos, y pues a nivel del levante ceba también encontramos animales quedados del lote. Entonces, todo esto nosotros nunca lo cuantificamos y eso nos genera una gran pérdida. Entonces, la idea de acá es partir de un diagnóstico integral que nos permita abordar todo este tipo de problemáticas. Cuando vamos a hacer las visitas de granja, las principales revisiones de factores que hacemos siempre es, ¿estamos vacunando? Entonces, la pregunta que nos hacemos es sí, si estoy vacunando, compro las mejores vacunas, manejo la mejor genética, mi mano de obra está súper capacitada, tengo las mejores instalaciones, tengo los mejores tratamientos, tengo el mejor alimento y yo hago aseo. Pero algo que siempre dejamos por allá bien lejos es el manejo del agua, ¿sí? Entonces, cuando uno llega a hablar con las personas en la granja, con los operarios, con los dueños, uno le pregunta, ¿y el agua? Bien, pero esa respuesta queda como en el aire, porque es un bien, pero uno no sabe qué es bien. Entonces, cuando uno empieza a revisar, pues resulta que no está bien. Entonces, es uno de los principales factores, pero es algo que nunca tenemos en cuenta. Y en Italcol creemos que el agua es el alimento olvidado. ¿Por qué? Porque los animales pueden llegar a consumir hasta el doble o el triple que en relación en agua con alimento. Entonces, cuando un animal no tiene agua, pues sencillamente no va a consumir el alimento concentrado. Entonces, ahí empezamos con una serie de problemas. El cerdo empieza a no ganar el peso adecuado, el cerdo empieza a tener problemas de deshidratación y demás problemas que se nos convierten en una bola de nieve y nos estallan en problemas sanitarios. Entonces, vamos a hacer énfasis en el agua. ¿Cuál es la importancia del agua? El agua no solamente es importante que salga por los chupos, como de pronto particularmente en muchas granjas lo vemos así. Vemos que el agua transporta nutrientes, nos ayuda en la regulación térmica de los animales, nos ayuda en los procesos fisiológicos, que esto es muy importante porque de esto depende la eficiencia productiva de nuestra granja. Se convierte en una de las principales vías terapéuticas. Es más fácil tratar en el agua que en el alimento o inyectado. ¿Por qué? Porque es que el animal apenas se enferma, lo primero que va a dejar es de comer, ¿sí? Y si se me enferman 200 o 300 animales, va a ser muy complicado ponernos a inyectar animales uno por uno. Esto desgasta mucho a los trabajadores. Entonces, lo más importante es hacer los tratamientos por vía del agua. Pero, ¿qué contaminantes podemos encontrar en el agua? Entonces, el agua se nos puede contaminar, pues no así, digamos, que sea un agua que se nos altere altamente la calidad de forma natural,
pero siempre cuando a nivel de hay inviernos, las lluvias, cae material orgánico, esto nos genera un tipo de contaminación específica, pero esto no va a poner en peligro nuestras instalaciones. ¿Qué sí pone en peligro nuestras instalaciones? Los vertimientos, ¿sí? Podemos tener vertimientos directos cuando vemos, como la imagen lo puede ilustrar, directamente estamos arrojando vertimientos al líquido y eso lo contamina. O indirectos, un caso muy común en todas las explotaciones porcícolas es cuando se tienen cultivos agrícolas en los alrededores. Entonces resulta que cuando ahí cae en épocas de lluvia, todos estos productos fungicidas, todos estos productos agrícolas y químicos que utilizan, se lavan por medio del agua lluvia y van a parar a nuestras fuentes de agua. Entonces esto es una fuente muy importante de contaminación que debemos tener en cuenta. Pero en todo esto que contamina nuestra agua, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar bacterias, coli, salmonella, leptospira, legionella, shigella, vibrio, yersinia, clostridium, entre otras. Estas son las más importantes, por decirlo así, porque son las que siempre vemos asociadas a problemas infecciosos en nuestros animales. Virus, podemos encontrar adenovirus, enterovirus, rotavirus, hongos, algas, protozoos, parásitos, como ya lo nombraba anteriormente, químicos, y pues sólidos a nivel de sólidos orgánicos e inorgánicos. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque el agua se convierte en el punto principal del desarrollo de la vida, y no solo por la importancia que tiene para el desarrollo fisiológico de nuestros animales, sino porque ahí también se desenvuelve la vida de estos microorganismos. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que esta agua contaminada nos va a llegar a nuestras instalaciones. Entonces, aquí como vemos en las imágenes, yo quiero mostrarles son las instalaciones típicas que vemos en las granjas. Yo les voy a mostrar el tanque especializado de 100.000 litros porque en nuestras granjas muchas veces no lo hay. Entonces, esos tipos de tanques e instalaciones es lo que vamos a encontrar comúnmente en nuestras granjas. Entonces, todo esto va a estar expuesto a toda esa cantidad de microorganismos que pueden ser buenos, pero en la mayoría de los casos son patógenos. ¿Y eso qué nos va a generar? Esto que nos trae acá es la formación del biofilm. ¿Qué es el biofilm? El biofilm es una capa de microorganismos que se adhiere a todas nuestras instalaciones. Entonces, a todos nuestros tanques, nuestros sistemas de conducción, tuberías, registros, chupos, etcétera. A eso se va a adherir este biofilm y se va a multiplicar rápidamente. Entonces es algo que nosotros vamos a ver que casi en 5 días se va a generar este proceso que comprende en, tenemos una primera fase, que las bacterias vienen migrando por el agua, ¿sí? Estas bacterias generan una adhesión algo débil a la pared pues, de la tubería o tanque donde está el líquido, y ahí empieza un proceso de multiplicación y crecimiento para después terminar en otro desprendimiento y van a seguir, así es como colonizan ellas. ¿Qué vamos a encontrar? O digamos, ¿por qué esto es tan importante? Porque como les nombraba anteriormente, no solamente son bacterias, son virus, hongos, parásitos, encontramos en muchos casos hasta partes de animales que se encuentran taponando las vías o las tuberías. Entonces todo esto se convierte en un campo de cultivo, ¿para qué? Para que encontremos esto. Entonces, si a alguien alguna vez le ha pasado esto de revisar sus sistemas de conducción porque el agua no sale y va a encontrar que el diámetro del tubo está disminuido, entonces vamos a ver que cuando lo destapamos encontramos esto. Entonces son problemas de taponamiento por formación de biofilm más la sedimentación que viene en el agua que estamos empleando. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en una cosa. Me pasa mucho cuando visito las granjas y el agua está bien, ¿sí? El agua viene limpia, pero uno mira las tuberías y está en este tipo de tuberías. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que no estamos poniendo la correcta atención al manejo de las aguas que estamos empleando.
vamos a encontrar que esto nos afecta de múltiples formas. Uno, por la exposición directa a los microorganismos. Y dos, porque si yo tengo calculada la presión de agua que me va a pasar por mi tubería y se presenta, como vemos en las imágenes de arriba, una reducción en el caudal del agua, pues no les está llegando el agua acorde a mis animales. Mis animales están aguantando sed y de ahí vamos a desprender muchos otros problemas más. Aquí les quiero mostrarles una gráfica. Es una ilustración de que la exposición continua a nuestros cerdos los va a afectar de una forma muy decisiva. ¿Por qué? Porque nuestro cerdo va a estar todo el día defendiéndose de esas bacterias que le llegan. Entonces, si nosotros somos muy juiciosos de que nadie entre en mi granja, como les decía, tengo las mejores instalaciones, el mejor alimento, manejo todo extremadamente bien. Pero así como yo cierro la puerta de mi granja para que nadie extraño entre, pues por la tubería no está pasando lo mismo. Ahí están entrando agentes extraños que son los patógenos y ellos no tienen ninguna portería y siguen de largo y están exponiendo día a día a nuestros animales. Entonces empezamos a ver que no solamente van a ser los lechones los que están expuestos, son los cerdos de levante, los cerdos del engorde, el plantel reproductor, los machos. Y algo muy importante, que por lo general en las granjas, el personal operativo y los mismos dueños toman de la misma agua que va para la granja. Entonces, las mismas personas empiezan a estar expuestas a estos tipos de microorganismos. Y eso nos va a generar en el tiempo un impacto. Entonces, ¿cuál es el impacto económico que tenemos? Un aumento en la mortalidad y la morbilidad. ¿Por qué? Porque si perdemos un lechón, más o menos desteto, podemos estar hablando de 120.000 pesos. Estoy dando unos datos generales, depende de los costos de producción de cada granja, pero por ejemplo, si perdemos un lechón presebo, podemos estar alrededor de 185.000 pesos. Entonces, el que tiene su cría para vender lechones, pues cada vez que pierde un lechón, puede estar perdiendo este valor por animal que deje de vender a mercado. Entonces, si estamos hablando que la porcicultura es un negocio de eficiencia, pues ahí entramos de una vez en pérdidas. En el caso de la ceba, ¿qué podemos ver? Si perdemos un cerdo gordo, hoy en día con el precio de mercado como está un cerdo de 100 kilos, estamos dejando de vender 560.000 pesos por cada animal que yo deje de vender a mercado. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener esto muy claro. Un ejemplo que les voy a poner aquí abajo es, yo no saco un cerdo de 100 kilos, saco un cerdo de 90 kilos y de pronto se me hace que es normal. Pero un cerdo de 90 kilos, con toda la problemática que hemos visto anterior, estoy dejando de vender 10 kilogramos de carne, que es lo mismo que 56.000 pesos por animal. Entonces, cada vez que yo deje de vender, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Entonces, esto de pronto en unidades, o sea, no un solo animal, muchas personas dirán, no, pero yo puedo perder 56.000 pesos, yo puedo perder 560.000 pesos. Pero pues otras personas ya están haciendo los trabajos para ganarse esos 560.000 pesos y ser más eficientes en el mercado. Y esto solo en línea de producción. En el plantel reproductor se ha encontrado relación o incidencia en las repeticiones, abortos, reabsorción embrionaria. Y esto son pérdidas también muy importantes para nuestra productividad de granja. Entonces, si una hembra llega a perder 3 semanas que debería estar gestante o produciendo lechones al año, podemos estar hablando que en ese tiempo puede estar perdiendo 1.43 cerdos por hembra, Sí. pero cerdo no lechón nacido. Estoy hablando de este gordo que esa hembra me está entregando a sacrificio. Entonces, si yo cojo ese 1.43 cerdos por 100 kilogramos que me pesa cada uno promedio, más el precio de venta, por el precio de venta, perdón, estoy hablando que estoy perdiendo por cada hembra 801.943 pesos al año. Si yo tengo 10 hembras, si tengo 20, si tengo 100 hembras, hablemos con 100 hembras, puedo estar perdiendo 80 millones de pesos al año. Entonces, ¿cuántas cerdas tenemos en nuestra granja?
y empecemos a hacer cuentas, que solo perdamos 1,43 cerdos, pero si pierdo 2, si pierdo 3, 4, 5, o si pierdo una camada completa o un lote completo, ¿qué plata estoy dejando de percibir por no llegar al mercado? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué hago énfasis en esto? Si nosotros no hacemos estas cuentas, vamos todos los días a acostumbrarnos a perder plata. Y lo que pasa es que afuera en el mercado hay personas que ya están haciendo ese trabajo para en lugar de perder, ganar. Entonces, cuando nosotros no podemos vender el cerdo, esas otras personas que sí están haciendo las cosas bien, pues van a llegar y van a coger el mercado y nos van a ir sacando poco a poco del mercado. Entonces, esto es como una reflexión para que tengamos muy en cuenta. En el manejo del problema, los puntos clave son el origen del agua, análisis físico-químico y microbiológico, y con base en eso, ¿qué tratamiento voy a implementar? Ahorita vamos a ver la importancia de por qué tiene que regirse en ese orden, porque muchas veces nos dedicamos a comprar productos porque los vemos en las distribuidoras o laboratorios, pero nunca comprendemos el uso específico de cada producto ni por qué se debe usar. Entonces, empezamos a gastar, tras de que ya estamos perdiendo a nivel productivo, empezamos a gastar en productos que de pronto hay veces no podemos necesitar o que los empezamos a emplear subdosificados. Entonces ahí seguimos perdiendo plata. Entonces, en el origen del agua tenemos que tener en cuenta la localización. En la localización tenemos condiciones climáticas. ¿Por qué hago énfasis acá? Porque se presenta una incidencia de problemas digestivos y respiratorios cuando tenemos veranos prolongados y hay un proceso o unas lluvias. ¿Qué es lo que pasa? En los potreros, que es de donde, que colindan alrededor de nuestros nacederos, quebradas y acueductos, donde obtenemos el agua, pues tenemos muchos sistemas de producción, viviendas y ganaderías que están eliminando esos desechos y pues cuando la condición climática es un invierno, pues se ve que todo eso, toda esa contaminación se va hacia los afluentes, pues allá estamos nosotros con nuestra manguera de 2 pulgadas recogiendo el agua para llevársela a nuestros animales. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a ver problemas de diarreas y empezamos a ver las quejas por diarreas o problemas por neumonía. Entonces, primer punto ahí para tener en cuenta. La cuenca de captación, entonces debemos tener muy en claro en qué sitio estoy trabajando, ¿sí? Y qué proximidad tengo a otras explotaciones y o centros urbanos, porque yo puedo estar haciendo las cosas perfectamente en mi granja, pero la granja de arriba tiene una manguera haciendo el vertimiento directo a la quebrada. Entonces ahí abajo estoy yo otra vez con mi manguera recogiendo la contaminación. Y empezamos a ver que río abajo o quebrada abajo, los nacimientos abajo empiezan a tener el mismo problema y ve uno que las granjas están teniendo el mismo patrón de comportamiento. ¿Por qué? Porque pues el de arriba contamina y todos los de abajo toman el agua del mismo punto. Pero vuelvo a hacer recalcar en algo. ¿Y cómo está el agua de la granja? Yo sé que la respuesta va a ser bien, pero ni siquiera la hemos mirado. Y el de si el agua es superficial o profunda es muy importante porque pues tenemos que ver si es un río, un canal o un embalse. Eso me va a cambiar la constitución físico-química de esa agua, la turbidez y la presencia de algas, si es un acuífero confinado o no, y el tipo de suelo. Muchas veces el tipo de suelo puede generar eh, unos depósitos en el agua que me van a cambiar esas características y que van a influir no solo en la percepción del animal por el agua, sino también me va a cambiar mucho a nivel de si voy a tratar medicamentos en el agua, me va a generar de pronto que se me precipiten o que se me inactiven estos medicamentos. Entonces, influye mucho en esa parte. El análisis físico-químico, entonces hacemos del análisis de aguas. ¿Cada cuánto hacemos un análisis normal de control en nuestras granjas? Yo le digo, se debería hacer en zonas donde llueve mucho y donde el clima es muy cambiante, se recomienda hacerlo cada mes y medio, 2 meses, ¿sí? Otras partes podemos demorarnos hasta 5 meses, ¿sí?
Pero la pregunta es, ¿cuándo fue el último análisis de agua que hicieron en sus granjas? ¿Sí? Y aquí en el nivel del análisis físico-químico, pues vamos a ver que los laboratorios nos van a entregar todos los datos de donde fueron tomados y adicional vamos a tener pues cada parámetro analizado, pH, dureza, turbidez, color, nitratos, nitritos, hierro, calcio, cloro total, cloruros, sulfatos, magnesio, potasio y pues como le hablaba anteriormente, ¿eso en qué me incide? ¿En qué me incide? En cómo se me va a comportar el agua que voy a manejar en mi granja. Entonces es diferente si mi agua es ácida, si mi agua es alcalina, ¿sí? Eso me va a afectar directamente a mis animales. Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis físico-químico para saber en dónde estamos parados en ese tema. Y algo muy importante, lo nombraba de pronto hoy en un acompañamiento que hice, un análisis microbiológico, ¿qué es lo que me permite a mí saber a qué estoy expuesto? ¿Sí? ¿Qué viene disuelto en esa agua que me pueda matar mis animales o me los pueda enfermar? Entonces tenemos aquí un ejemplo, una granja que nos muestra un análisis donde se encuentra eh, el estándar de medida de aeróbidos mesófilos es de 100 unidades formadoras de colonia. Aquí tenemos 40 por 10 a la 3. Creo que es un poquito por encima de lo estandarizado. Coliformes totales. Nos dice que tenemos que tener 0. Aquí tenemos 64 por 10 a la 1. Unidades formadoras de colonia. E. coli, que es la propia bacteria, o sea, la bacteria propiamente dicha. También 0, o sea, en el agua no debe haber rastro de esa bacteria. Y tenemos 28 unidades formadoras de colonias de coli. Entonces, ¿a mí qué me dice este tipo de análisis microbiológico? Pues que mis animales están expuestos a coliformes y a E. coli, que mi agua no es de muy buena calidad y de pronto está sufriendo procesos de contaminación río arriba o aljibia arriba. Incluso en los mismos naceros de la granja se puede llegar a contaminar. Entonces, para esto sirve un análisis microbiológico. ¿Por qué? Porque yo voy exactamente al origen del problema y sé que tengo que tratar el agua. Pero cuando yo no hago un análisis microbiológico, empiezo a cambiar vacunas, a cambiar alimentos, a cambiar operarios, le echo la culpa a todo. Y lo último que revisamos es el agua. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de que el agua nos afecta gravemente nuestro sistema productivo. Entonces, ¿cómo podemos manejar nosotros el agua en nuestras granjas? Entonces, debemos tener unos filtros de acopio, unos tanques de sedimentación, unos sistemas de filtración, un aseo, que eso es una palabra de pronto que en otros lugares de otros países no conocen, nosotros aquí lo conocemos muy bien. Entonces sabemos qué es el aseo y el tratamiento químico. Entonces, un filtro de acopio. Estos son ejemplos de unos filtros de acopios en mallas, filtros de acopio en Y. ¿Qué es lo que pasa? Pues es un filtro que nos va el agua tiene que pasar por medio de este filtro y va a pasar hacia el resto de nuestro sistema. Entonces es un sistema muy, muy interesante para manejar en esas zonas donde pues nos ayuda. No va a ser la solución total, pero nos ayuda a minimizar contaminantes, que es muy importante. Como lo vemos, este sistema tiene aquí los tornillos para ir sacando ese filtro e irlo limpiando. Entonces, no es comprar el filtro, instalarlo y no volverlo, o sea, irlo a revisar cuando ya se me tapone y no me pase más agua, no. Es coger un protocolo de revisión y estarlo limpiando. Si mi agua es de buena calidad, el filtro no tiene por qué taparse. Comenzamos por ahí. Otros filtros de acopio que hemos implementado en otros lugares es un filtro casero. Se maneja un tanque principal dependiendo del flujo de la granja y se agrega pues la parte del agua que es la que vamos a filtrar. Tenemos una arena sílice. eh, Hay una arena esa arena de sílice tiene una granulometría o un tamaño microscópico, o sea, es muy pequeño y me va a permitir cierto tipo de filtración. Tenemos una arena gruesa y tenemos una gravilla o piedras pequeñas. Esto nosotros lo podemos armar también en nuestras granjas. Obviamente, ¿en qué consiste? Pues que
El agua ingresa por la parte de arriba, pasa por todas estas capas y va a salir, pues, no totalmente limpia, pero va a ser un sistema de atrapamiento de esa contaminación y esa materia orgánica que viene diluida en nuestra agua. ¿Por qué hago nombre? Pues muestro primero un sistema y muestro este ahorita. Porque hay granjas donde se permite hacer este tipo de instalaciones, ¿sí? Y ya lo hemos manejado en dos granjas, ha funcionado muy bien. Inclusive se puede adicionar una capa de carbón vegetal y eso nos ayuda. Y pues cada más o menos cada 2 meses o 3 meses se puede hacer un recambio de todo el material y pues no requiere una mayor inversión. Aquí tenemos un modelo de unos tanques de sedimentación. Este es un circuito, pues vemos que el agua tiene una entrada. En esa entrada, pues el agua va a alcanzar, tiene que tener una velocidad de ingreso y un tiempo de reposo. ¿Por qué hago énfasis acá? Porque muchas veces montamos nuestros sistemas o tanques de sedimentación y le ponemos el agua a 3 pulgadas. O sea, me da la mayor presión. Entonces el agua, eso se convierte en un tanque de paso porque no le da el tiempo al líquido de hacer todos los procesos físicos que se van a hacer. Entonces, aquí vemos en la primera punto, o sea, casi que la sedimentación de la mayor parte del líquido. En el segundo punto tenemos una bomba que nos saca el agua de ahí. Es un agua que ya está más, ya digamos no tiene tanto sedimento. Pasan a un tercer cubículo donde pues en algunas partes se puede incorporar un soplador o un aireador. Esto nos va a favorecer la mejora en la calidad del agua y a través de ese proceso que ya va pasando, pues sigue sedimentando lo que ya lo que menos faltaba y pues ya lo que nos sale pues tiene una gran cantidad de pureza o un gran porcentaje de pureza. A nivel de campo, podemos verlo en esta etapa, es un tanque en cuatro segmentos y pues obviamente es más el diseño. Entonces el diseño y el paso. Como vemos aquí tiene en la parte inicial, tiene un registro que es donde yo abro el paso y dejo que el agua por mecanismos físicos pueda hacer su proceso de sedimentación. En algunas otras partes tenemos también unos tanques de reserva. Entonces, en esos tanques de reserva a mí me permite eh, dividir. Entonces, lleno los tanques de reserva mientras mis animales están bebiendo de estos otros tanques. Y cuando ya el agua ha hecho su proceso de sedimentación, pues le pongo el paso a mis animales y voy rotando los tanques. Entonces, un producto que se utiliza mucho es el sulfato de aluminio como un agente floculante. ¿Cómo me va a actuar? Al disolverlo en el agua, él va a ocasionar que toda esa materia orgánica que está disuelta en el agua se sedimente y se vaya hacia el fondo de los tanques, ¿sí? ¿Qué me va a favorecer eso? Que pues obviamente me va a quedar el agua de mejor calidad porque no va a salir tan llena de material orgánico, que es lo que llamamos en algún momento la turbidez, que en algunas granjas me dicen, no, es que el agua está llegando un poquito turbia y llega esta amarilla. Entonces, más o menos una recomendación podría ser 60 gramos de sulfato de aluminio por cada 1.000 litros en aguas turbias y en aguas ligeramente turbias 30 gramos por cada 1.000 litros. Es un dato y es un manejo que uno puede hacer en la granja, no necesita mayores inversiones para poder implementar esto y sí vamos a alcanzar grandes beneficios. Otro punto que podemos trabajar son las plantas de filtración. Entonces, eso es algo que está cogiendo ahorita mucha fuerza a nivel de la porcicultura, pero si nosotros vemos otros sistemas pecuarios, ya nos llevan mucho tiempo. En la avicultura ya vemos que estas plantas pueden llevar 8 y hasta 10 años trabajando. ¿Por qué? Porque ellos saben que en el agua tenemos disueltos muchos problemas y una planta de filtración nos puede ayudar. Entonces, eso es un sistema. Puede ser de 1 o 2 filtros, esos filtros son en fibra de vidrio, tiene una válvula de manejo para manejar el sistema
Aquí vemos en la parte de abajo, esos son trampas para atrapar residuos sólidos grandes y los filtros tienen una arena de silicio en su interior. Eso, de acuerdo al tipo de agua o la contaminación del agua, pues se va a generar el cambio de la arena. Es un sistema muy práctico, es económico y pues, ¿qué me ayuda estos tanques o estas plantas de filtración? Yo no voy a pasar y no voy a entregar la agua 100% limpia, pero me va a reducir entre un 80 y un 85% los problemas de contaminación en aguas. Entonces, si yo elimino todos los problemas de contaminación, directamente voy a reducir la presencia de bacterias, virus, hongos y demás agentes patógenos. Aquí ya vemos otro sistema que está compuesto por los mismos filtros, pero pues ya tiene unos filtros de grava y carbón activado, unos filtros de resina catiónica, pero pues es de acuerdo al sistema que se requiere implementar en la granja. Aquí vemos un sistema que un cliente de nosotros maneja en una granja. Es un sistema de filtros y cada filtro pues contiene lo mismo. Tiene carbón activado, tiene arena, tiene la grava y pues el paso constante nos va a facilitar la potabilización del agua. Como lo digo, el agua no va a salir 100% limpia, pero todo lo que yo le pueda minimizar me va a ayudar muchísimo. Aquí llegamos a algo muy importante, que son los protocolos de aseo. ¿Cómo estoy haciendo mis protocolos de aseo? ¿Cada cuánto estoy lavando los tanques? Entonces alguien en algún momento me preguntaba, doctor, ¿cada cuánto debo lavar mis tanques? Y yo le dije, ya le hice un análisis físico-químico y microbiológico al agua. Me dijo, no, pero eso qué tiene que ver. Le dijo, ahí está gran parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a decir qué tan rápido se me van a contaminar mis tanques y qué debo yo hacer con esos tanques. Entonces, por lo general los vemos que el agua se ve como en la foto muy limpia, pero empezamos a ver sedimentación en las paredes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Y obviamente el aseo es un aseo mecánico. Tenemos que hacerlo con nuestros operarios o nosotros mismos, pero pues con todas las medidas de protección. Hay que recordar que hay unos tanques que son de 50.000, 100.000 litros y pues tener cuidado con las personas que no se vaya a tener algún accidente en estos puntos. Y el tiempo del aseo, yo recomiendo incluso en granjas con aguas muy contaminadas, hacerlo cada 20 días el lavado de los tanques. Y ahí de pronto moví un poquito lejos. Bueno, aquí en este punto, cuando yo hago el aseo, pues puedo utilizar elementos mecánicos, los cepillos y escobas y demás, pero pues también puedo utilizar jabones detergentes, detergentes neutros, ácidos o alcalinos que me permitan limpiar bien esas paredes. Algo muy importante es las superficies de los tanques deben ser lisas. Si yo tengo un tanque en cemento, estoy arriesgándome a que en esa superficie porosa se me van a formar capas de biofilm, o sea, me van a acumular sedimentación. Entonces, si yo tengo un tanque de una superficie lisa, lo podré hacer muy fácilmente. Y si es de plástico, pues el mismo tanque ya viene en ese tipo de superficie. ¿Qué tipo de tratamientos podemos manejar? Pues en el mercado pues encontramos hipoclorito sódico, dióxido de cloro, luz ultravioleta en algún tipo de manejo muy específico, pero pues en campo es muy difícil, ozono eh, y peróxido de hidrógeno estabilizado. Aquí yo los nombro y les voy a hacer un recuento de cada uno, pero ¿qué es lo importante? Si yo no hago todo el proceso de arriba de limpiar, de poner un filtro, de hacer el proceso de sedimentación, yo necesito gastar más de estos productos. ¿Por qué? Porque a mayor carga contaminante en el agua, pueda necesitar una mayor dosificación de productos químicos. Y eso a mí me va a generar un sobrecosto. Entonces, yo no puedo solucionar problemas de manejo con plata. ¿Sí? El problema de manejo que es hacer los puntos que hemos hablado y ahí sí podemos utilizar estos productos porque vamos a utilizar las dosis que son.
y dosis que sean medidas. ¿Por qué? Porque unas veces se encuentran granjas que utilizamos es como al ojo. Entonces, lo más común, encontramos hipoclorito de sodio, hay diferentes concentraciones, y las pastillas de cloro. Entonces, encontramos, está el flotador en el tanque, un tarrito con unos huequitos abajo, ahí metemos la pastilla de cloro y ya, con eso ya el agua está 1A. Pero después de que pusimos el tarrito de cloro, llevamos 6 meses que no hemos cambiado la pastilla. Entonces, comenzando por ahí, ¿qué pasa y qué problemas podemos llegar a tener con el cloro como tal? El cloro no me va a desincrustar la tubería. Entonces, si mi tubería está contaminada con biofilm, el cloro es un saludo a la bandera. ¿Qué es lo que me va a dar el cloro? Una parte de desinfección muy puntual. En el caso de las pastillas no la puedo medir porque depende si todo el chorro del agua le está cayendo a la pastilla o medio chorro cae por fuera. Entonces no sabemos qué tan disuelta está el producto en el agua. Y lo otro que empezamos a utilizar al ojo. Entonces, unos días lo echamos muy sobrecargados, otros días ni siquiera hay. Y ahí no tenemos un control adecuado del suministro del producto para el tratamiento. En los sistemas de conducción, nosotros podemos llegar a utilizar otro tipo de productos que también encontramos en el mercado, como es el peróxido de hidrógeno. Se puede trabajar con animales a determinada dosis. El detergente ácido, el detergente alcalino sin animales. Y esto es muy importante entenderlo porque hace parte de la funcionalidad del manejo que yo le voy a dar a mi sistema de conducción. Entonces, el peróxido de hidrógeno, nosotros lo vamos a manejar. Esto es una recomendación y el uso de estos productos depende de las indicaciones de cada laboratorio. Pero ¿a qué voy con esto? Estamos viendo una imagen que nos muestra varios tipos de agua. Por lo general, las de las granjas porcícolas las encontramos las que están al extremo derecho. Perfectamente las podemos encontrar así. Entonces, si nosotros utilizamos un sistema de filtración, un sistema de sedimentación, podemos llegar a utilizar, en este caso, peróxido de hidrógeno de 20 a 30 ml. Pero si mi agua es muy contaminada, pues me va a tocar de 70 a 100 ml para poder generar el mismo efecto. ¿Qué estoy generando ahí? Si no hago el correcto manejo, estoy generando es un sobrecosto adicional, porque no sé qué tanto producto tengo que adicionar de acuerdo a la turbidez o a la contaminación de mi agua. En el caso del uso de detergentes ácidos o alcalinos, en el mercado encontramos muchas marcas, muchos productos que nos ofrecen sus beneficios. Yo recomiendo usarlos en vacío sanitario. Ya he tenido problemas con una granja donde se usaron en consumo con los animales y tuvimos problemas con ellos porque pues, los quemaron a los que alcanzaron a consumir el producto. Su tiempo de acción es de 6 a 14 horas. Se pueden utilizar diluciones de 5 ml a 50 ml por litro de acuerdo al producto y a la etiqueta del producto que vamos a utilizar. Y como lo dije anteriormente, el protocolo de qué depende del tipo de agua. Yo no puedo decirle que van a utilizar este protocolo porque si su agua es limpia, pues estamos gastando plata. Pero si su agua es muy contaminada, pues lo está subdosificando. Entonces, eso va a depender del tipo de agua. Y en nuestros sistemas de conducción, ¿qué es lo importante? Poder hacer una revisión constante. Una revisión que la hagamos cada 20 días, cada mes y medio. Esto es vital. ¿Por qué? Porque si yo no hago una revisión, pues no voy a saber cómo están mis tuberías y mis sistemas de conducción. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en nuestras instalaciones es tener la instalación de universales, ¿sí? ¿Qué me permite hacer una universal? Poder estar desconectando y revisando el sistema a ver cómo está mi tubería, si está contaminada o no. Incluso después de hacer un tratamiento con peróxidos o un tratamiento con detergentes ácidos o alcalinos, estos puntos me pueden servir porque yo tengo que lavar las tuberías después de usar
detergentes ácidos o alcalinos o los populares desincrustantes, porque eso no puede llegar a los animales. Los peróxidos sí los pueden llegar, pero a determinada dosis. Entonces, este tipo de alternativas nos van a permitir poder lavar nuestra tubería y estar revisando constantemente. Bueno, en cuanto a conclusiones, la prevención en el manejo del agua evita el aumento en los gastos en el área de producción. La invitación es a sentarnos y a ver cómo está mi agua y qué puedo yo estar perdiendo en mi instalación por culpa de un mal manejo de aguas. La productividad en granja se ve seriamente afectada, pero no se realizan diagnósticos integrales. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces recibimos recomendaciones y son recomendaciones muy puntuales. Entonces, si el animal presenta neumonía, le tengo el antibiótico. Si el animal presenta fiebre, le tengo el antipirético. Pero nunca vamos a la raíz del problema ni atacar integralmente el problema. Entonces, cuando hagamos nuestros diagnósticos de problemas en nuestras granjas, tengamos en cuenta el agua y veamos cómo nos puede estar afectando. Y cualquier tipo de tratamiento debe estar soportado con análisis de laboratorio. Como yo bien les mostraba aquí en la parte anterior, eh, el laboratorio me permite a mí saber qué es lo que debo utilizar y cómo lo voy a atacar, ¿sí? Y eso me permite hacer más eficiente y atacar el problema de raíz con lo que realmente necesito. Recuerden, la porcicultura es de eficiencia. Si yo no tengo eficiencia, no voy a tener nada. Entonces, si yo me pongo a comprar una y otra cosa, que porque fulanito me dijo, que porque sutanito me recomendó, que porque allí le funcionó, estoy perdiendo plata porque no sé si eso verdaderamente lo necesito. Entonces, acuérdense, un análisis de laboratorio se puede hacer. Nosotros con Italcol manejamos también el laboratorio en el cual podemos hacer este tipo de pruebas y obviamente pues están al servicio de todos. Muchas gracias y pues si tienen alguna pregunta. Y aquí en el interno tenemos una pregunta, pero si quieres, Adriana, que estás levantando la mano, puedes hacerla directamente. Gracias, buenas tardes. Bueno, la pregunta que tengo es, como lo principal es determinar la cantidad em, de impureza que tiene el agua como el primer protocolo que hay que tener, quería verificar cuál es el precio del servicio que oferta Italcol para ese caso particular. Bueno, hola Ariana, ¿cómo estás? Mira, digamos, nosotros manejamos la toma de muestras, de acuerdo a la cantidad de muestras se tiene un precio base, en este momento es de 48.000 pesos para un análisis microbiológico y 118.000 pesos para un análisis físico-químico, que esos son los precios que tengo en este momento en la cabeza. Igual, pues lo que hacemos, pues para complementar ahí la pregunta, lo que hacemos también es tomar la muestra y la muestra se tiene que tomar y enviar refrigerada y ser una muestra que se envía, si yo la tomo hoy por la mañana, ojalá que en la tarde estuviera en el laboratorio. O si la tomo por la tarde, enviarla para que al otro día esté en el laboratorio y pueda ser procesada porque es una muestra que tiene que llegar refrigerada. Y lo segundo sería, ¿cada cuánto sería conveniente realizar esa toma de muestras? Porque pues, Ok, digamos que el lugar donde nosotros tenemos la porcinería, se toma el agua de un pozo, pero como bien lo habías dicho, de pronto en los momentos de verano de pronto se proliferan más bacterias y todo lo demás. Entonces, y también recomendabas que cada 20 días verificar y todo lo demás, pero para las muestras, ¿cómo yo determino realmente cuándo es prudente realizar otra muestra? Aun bueno, cuando no me dé cuenta de que se puso amarilla el agua, pero pues muy intrínsecamente puede que se estén generando microorganismos o todo lo que se genere ahí. ok, pues mira, ¿qué es lo importante en este punto? El mismo resultado de tu primer análisis. Cuando yo mando mi primera muestra al laboratorio, ¿sí? Y me salió X resultado, con eso yo ya sé cómo trabajar. Si el agua me salió totalmente limpia, ¿sí?
yo podría hacer una muestra por ahí a los 2 meses perfectamente y corroboro, en el tiempo mi agua permanece de este tipo de características, ¿sí? Pero pues obviamente si en el primer momento que tú tomaste la muestra, ese día te salió patas arriba al agua, pues ahí eso te va a decir, venga, tiene que estar más pendiente porque pues toca ver uno, qué te pudo contaminar la muestra para que saliera así de contaminada, ¿sí? Y si uno dice, no, es que el agua de aquí siempre es así, entonces uno dice, no, me toca meterle trabajo al sistema de acopio y de filtros y estar haciendo una medición mensual o cada 20 días. Eso depende de cómo tú estructures tu trabajo en la granja. Entonces, yo lo puedo estructurar y tú dices, la sacamos de un pozo. Entonces, al sacarla del pozo me dice, está de esta calidad. Pues yo espero 2 meses y hago otra vez otro muestreo y ahí voy haciendo un comparativo para poder tener yo una base de decisión. Porque yo decirte, no, hazlo cada 6 meses, pero pues no sabemos qué tan variante va a ser el agua del pozo de donde tú estás adquiriendo el agua. Entonces, recomendar inicialmente hacerlo por ahí entre 1 y 2 meses. Y, ¿Y por qué lo hago como tan a corto plazo? Porque yo necesito ver cómo está el agua. Si yo veo cómo está el agua, actúo rápido sobre los animales. Pero si yo me espero 6 meses, pues esos 6 meses mis animales estuvieron expuestos pues a la calidad del agua que no sé cuál fue. Y bueno, ya para terminar mi participación, después de que ustedes nos hacen el análisis, nos recomiendan el protocolo a utilizar y con ustedes se puede hacer un seguimiento. Sí, claro. Digamos, Seguimos con... en cada zona nosotros manejamos unos gerentes de porcicultura, yo soy uno de ellos, y de acuerdo, digamos, al alcance que se tenga, se ubica la persona y se hace las recomendaciones respectivas más el seguimiento. ¿Por qué es importante hacer este trabajo? Porque estamos creando cultura. Entonces, al crear yo cultura es de que decirle a la gente, mire, aquí están los resultados del análisis, debemos hacer esto y este es el plan de acción a seguir. Nosotros lo llamamos plan de mejoramiento. Cuando yo en mi plan de mejoramiento tengo cómo voy a actuar, de ahí para adelante puedo encontrar beneficios. Pero yo que saco brindándote a ti unos resultados que de pronto los entiendes o no, No y los pues se va, interpreto bien. exacto, y se va a convertir en un papel guardado en una carpeta para cuando nos hagan las visitas de pronto a las corporaciones o algo así. No, eso tiene que hacerse un seguimiento y en cada zona y tal cual pues tiene el servicio técnico para poder hacer dichas recomendaciones. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, con gusto. Don William, buenas tardes. Habla Gustavo Barón. ¿Qué más, don Gustavo? ¿Cómo me le va? Don William, ¿qué me cuenta? ¿Cómo le acabo de ir? Bien, bien, sí, señor, aquí brindando Bueno, conocimiento. muy interesante esa conferencia. A ver, yo tengo dos preguntitas. Para el examen microbiológico, se puede tomar el agua a la llegada, ¿cierto? Depende, don Gustavo. Ahí vamos a un punto muy crucial. Cuando yo sé qué tipo de agua tengo, ¿sí? Sí. En un primer diagnóstico yo recomendaría hacer dos muestreos. ¿Por qué? Porque puede llegarle el agua que en ese momento usted tomó en la llegada y le salió limpia. Pero resulta que usted tomó el último chupo de su sistema de conducción y resulta que la muestra le salió al revés, totalmente contaminada. Entonces, ¿qué me dice a mí? Me dice uno, que el agua que a usted le llega a su granja o a su predio no es, constantemente no le llega sucia, sino que puede estarle llegando por ciertos periodos y eso va a depender de dónde la tomemos y qué hay alrededor, ¿sí? Esta Pero, se trata de una quebrada y obviamente cuando en los inviernos pues sí llega un poco turbia el agua. Claro. exacto. Y la otra parte es, ¿qué está pasando desde el tanque donde usted está, donde le está llegando ese tanque de resección? ¿Qué está pasando durante toda la tubería hasta la salida? Entonces muchas veces encontramos que la muestra de resección está limpia, pero la contaminada es la muestra de la tubería. Entonces nos dice que tenemos que hacer un proceso de desincrustamiento de la tubería, que ya sea en vacío sanitario o en flujo constante de animales. Ujú. Entonces, es recomendable tomar las muestras de los dos puntos aparte. Ya, perfecto. Sí, mire, allí en la granja estamos utilizando el cloro en pastillas, pero ¿se puede utilizar a la vez el peróxido de hidrógeno o tiene que ser uno o el otro?
Pues eso ya lo decide uno con el resultado microbiológico, ¿sí? ¿Mm? Porque pues obviamente si no es muy alto podemos utilizar el cloro y sabiendo de que nuestra tubería está limpia. Pero si nos sale muy alto el proceso de, pues el resultado muy contaminado, pues ya es más recomendable de pronto utilizar un peróxido de hidrógeno que no solo pues me va a generar una residualidad menor, porque pues el cloro en grandes cantidades puede generar residualidad y puede ser tóxico, y pues también puede trabajarme de una forma más eficiente al purificarme en una parte el agua y la otra parte ayudarme en los procesos de desincrustación de tuberías por consumo constante. Entonces, constantemente él está actuando y ayudándome a limpiar esas tuberías que tanto problema pueden llegar a tener. Ya, perfecto. Ok, muchas gracias. Sí, señor, con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Mira, mi nombre es Carlos Santamaría. Yo tengo una consulta. En la granja que tenemos nosotros sacamos el agua directamente de un aljibe y todos los días se cambia el agua que va del aljibe a la caneca, como tal, o al tanque, ¿sí? Y directamente sale para el consumo de los cerdos. Para enviar las muestras, tendríamos que sacar la muestra directamente del agua del aljibe y lo que acabo de escuchar que le explicó usted al otro señor, también una muestra del agua que sale de los chupos para ver si el contaminante puede estar en el conducto de tubería. Sí, sí, señor, Carlos, ¿cómo está? Nos toca tomar la muestra en un punto inicial, me toca a mí tomar la muestra de ambos puntos y sacar un resultado por aparte, ¿sí? Ok, Entonces, ¿por qué? Porque su merced bien me lo dice, todos los días su merced está ingresando agua del aljibe a su tanque, ¿sí? sí. Pero en los aljibes me ha pasado que tenemos, por ejemplo, el mismo abono incluso de las granjas, el estiércol líquido lo regamos con motobomba en toda la granja. Toda esta agua puede llegar a filtrar y caer a nuestro mismo nacedero. Entonces empezamos nosotros a ser propiciadores de nuestra propia contaminación, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hacemos? En un primer examen nos toca apartar las muestras y así saber. Entonces, usted me dice, venga, hice el examen a la salida de mi chupo y está impecable. Entonces ya sabemos que lo que tenemos que meterle trabajo es al trabajo del aljibe. O sea, ¿cómo mantengo ese aljibe limpio? Ok, y otra consulta. Aquí en el departamento del Meta, yo llamo al municipio de San Martín. Sí. Eh, ¿Cómo los contactamos a algún funcionario de ustedes de Italcol para el tema de la muestra? Yo escuché que Eh, más o menos, escuché más o menos de precios de 40.000 hasta cuánto por cada muestra, disculpe. pues está en un promedio entre 45 y 48.000 pesos el análisis microbiológico y el fisicoquímico puede estar alrededor de 118.000 pesos. Ok, ¿Sí? perfecto. Pero Y entonces pues aquí en esta zona, ¿cómo contactaríamos para eso? ya por interno nos puedes escribir y ya nosotros tomamos los datos y hacemos que pues que la persona de la zona nos ayude pues para contactarlo y darle la información acorde al caso. Ah, ok, o Entonces sea, por el interno. les envío el mensaje aquí al interno, ¿cierto? Sí, por Sí, por favor. favor, déjanos los Ah, daticos ahí y yo ya me encargo de que se les llegue a la persona de porcicultura muchísimas gracias, Dale. muy amables. Con gusto. Buenas tardes, Buenas tardes. les habla Edgar Muñoz, aquí de ¿Qué- Facatativá. Dos preguntas. La primera es, ¿qué cantidad de agua se necesita para cada uno el físico-químico y el bacteriológico? Uno. Y dos, frascos estériles, ¿cómo es el tema? Están las dos opciones, don Edgar, muy buenas tardes. Digamos, una forma práctica que yo lo he manejado son en los envases de agua de botella de 600 ml. Ahí tomo, pues marco muy bien mi frasco y tomo la muestra completa. Entonces lo que hago, el proceso que debo hacer es, tengo la botella totalmente nueva o tapada, elimino, quito la tapa, riego el agua que te contiene y ahí tomo la muestra inmediatamente sin que nada toque la parte interna. Entonces, eso es una opción. Otra opción puede ser en tarros estériles, pues tocaría conseguir el envase y pues funciona igual, que sea estéril para hay unos envases que venden a veces que viene el garrafoncito o el galoncito
pero viene sin tapa, entonces eso a mí no me garantiza que esté estéril. Entonces la forma más fácil es con las botellitas de agua que vemos en el mercado, pues una botella nueva la cambiamos y listo. Y pues la cantidad puede ser de acuerdo, digamos, si vamos a analizar lo que es el físico-químico y microbiológico, la idea es que sean por ahí muestras superiores a 600 a 800 ml por muestra. Ok, muchas gracias. Bueno, don Edgar, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, mire, y habla Miguel Neuta. Yo escribí una pregunta por el chat. Yo en el caso no tengo porcicultura, pero tengo avicultura. Yo estoy ubicado en la costa atlántica, en Galapa. Yo en la granja manejo highways, son reservorios de agua que, pues lagunas, por decirlo así, son lagunas de agua lluvias. Realmente, pues obviamente tienen un olor característico de agua estancada y tienen demasiado material orgánico. Nosotros hacemos un procedimiento prácticamente en 3 tanques. Nosotros bombeamos directamente. En ese tanque hacemos una preparación de sulfato de aluminio. Dejamos que decante hora y media, de 2 horas a 3 horas prácticamente. Y después aplicamos cloro, dejamos que obviamente actúe y obviamente pasamos, ya cuando está todo decantado, pasamos a otro tanque y después eso lo pasamos por una planta purificadora de agua. Tenemos 3 tanques en esa planta. Tenemos arena, tenemos grava arena, carbón activado y arena, y tenemos un suavizador, porque pues obviamente ya saben que las aguas de acá son muy duras. Nosotros lo hacemos de todas formas, hacemos de nuevo, lo pasamos por el filtro, porque de todas formas después de haber hecho el tratamiento con sulfato y con cloro, el agua de todas formas queda demasiado turbia, sigue siendo demasiado turbia porque son aguas demasiado cargadas. Yo no sé si usted tendría alguna sugerencia para nosotros de acuerdo a nuestro proceso, qué más podríamos hacer, porque yo al principio utilizaba peróxido, después me volví a pasar a cloro, y pues de acuerdo también como las aguas son tan cargadas, pues en cierto momento de la granja bombeaban de esa manera, las tuberías deben estar llenas de biofilm. Entonces no sé si cambiar o poder utilizar los dos los dos desinfectantes, utilizar inicialmente cloro y después ya cuando esté en el tanque para bombear a los galpones, utilizar peróxido. ¿Tiene algún problema mezclar esos dos desinfectantes? Bueno, buenas tardes. Pues lo que yo pienso, se hace un buen manejo. Yo fortalecería más la tapa de filtración, la parte primaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde, eso es lo que me va a decir a mí qué producto debo utilizar al final, ¿sí? Cuando encontramos aguas estancadas de este tipo, pues por el tipo de agua vamos a generar grandes depósitos de materia orgánica. Entonces, mejorarle en el sistema de filtros nos podría ayudar a bajar ese tipo de composición. A nivel de desinfección interna, yo le recomendaría hacer yo sé que digamos puede estar la granja en flujo constante, pero se puede hacer un selle de salidas y hacer un tratamiento con un detergente ácido o un detergente alcalino, ¿sí? ¿Eso qué nos va a permitir? Que vamos a desincrustar la tubería. Entonces, cuando yo desincrusto la tubería, teniendo selladas todas las salidas, pues voy a dejar una salida para lavar la tubería, la juego bien y ya el agua que me esté llegando, obviamente, con lo primero que le dije, con otro sistema de filtración, de pronto fortalecerle, si usted me dice que tiene 2 filtros, pues yo le metería otros 2 perfectamente y entre más veces yo la puedo hacer pasar por esos filtros, mejor, o sea, más voy a alcanzar una mejor calidad del agua. Y al final, pues ya decidimos si esa agua, haciéndole un análisis microbiológico y físico-químico, es necesario trabajar con cloro o trabajar con el peróxido. ¿Por qué? Porque si el agua, al ser estancada y estar en contacto con materia orgánica, puede generar grandes depósitos de bases o volverse de tipo alcalino, ¿sí?
Y al utilizar yo cloro, lo que estoy haciendo es reforzar más esas propiedades. Entonces, estoy como yendo en contra de las características físico-químicas del agua. Entonces, es importante mejorar el sistema de filtración, hacer base un lavado, pero que los animales no tengan contacto con el tema de desincrustamiento de tuberías. Y en ese punto que tengamos esas dos cosas, hacemos un análisis microbiológico y físico-químico del agua y ahí ya podemos tomar la decisión. Nosotros hicimos ese, digamos, antes se bombeaba directamente por la planta, pero llegó un punto en que ni siquiera los retrolavados le sacaban, digamos, por ejemplo, toda esa carga. Entonces tocó desocupar los filtros y tocó hacer como ese procedimiento de que primero tocaba hacer una floculación y pasarlo a otro tanque por decantación para que obviamente lo que se iba a bombear directamente a la planta de tratamiento de aguas no tuviera tanta carga porque de todas formas los medios filtrantes se saturaban y tocó llegar a un punto en el que tocó sacar los filtros y desocupar todos los mantos y empezar a limpiarlos y cambiar algunos porque no se podía directamente del agua de los reservorios por lo mismo que tienen demasiada carga. Entonces Sí. ya obviamente el agua está saliendo bastante, ¿no? Realmente usted ve el agua y parece transparente, parece una botella como si tomara una botella de agua comprada, sale a ese nivel. Obviamente no se le ha hecho un análisis físico-químico para de pronto determinar si lo que usted dice, si es alcalina, utilicemos cloro o utilicemos peróxido, eso sí no lo hemos realizado. Bueno, ahí de pronto sí es muy importante que el agua que llega o el agua de captación no llegue directamente al filtro. Y de pronto, si ya ustedes ven que el filtro está muy colapsado, toca meter más tanques de sedimentación, ¿sí? Entonces eso le implicaría tener un reservorio un poco más grande para que ustedes deje de sedimentar. Me decía que utilizaba sulfato de aluminio. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo lo están dejando? Nosotros de 2 a 3 horas realmente se deja. Exacto. La idea del sulfato de aluminio es poderlo dejar al menos unas 12 horas, ¿sí? 12. Cuando tenemos aguas altamente contaminadas o muy turbias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el producto tiene un punto de estabilización y si yo no lo dejo actuar, pues obviamente o sea, lo que alcanza a sedimentar o a flocular no es la cantidad adecuada, pues con respecto a lo que su merced necesita por el nivel de contaminación. Entonces, ahí tocaría es meterle otro tanque de sedimentación y poder manejar. Tiene sedimentando uno y el otro que ya sufrió el proceso de sedimentación, ese lo pone a paso a las plantas de tratamiento. Y ya tiene usted su tanque ahí en reserva. Le va a ampliar la reserva y le va a favorecer en el proceso de manejo del agua. Ok. ¿Listo? Igual también, pues, déjenos su contacto ahí por el interno y pues yo mismo le hacemos seguimiento pues para poder mirar que pues efectivamente se mejore el sistema. ¿Listo? Ok, muchas gracias. A usted, hombre. Bueno, creo que ya todo está claro. Recuerden pues de que Nitalcol tienen un aliado para crecer. Siempre estamos dispuestos a ayudarles no solamente con temas nutricionales, sino también en la parte técnica. Manejamos unos excelentes programas y planes de mejoramiento para que pues con las personas acordes de cada zona empiecen a manejarlos y poder ver los beneficios en sus sistemas productivos. Mi nombre, les recuerdo, William Rosso. Cualquier cosa que les podamos colaborar, con muchísimo gusto. Muchas gracias.